Ok, buenas tardes. Nosotros somos el Club de Astronomía Claretum, con la participación del taller de lectura del Tecnológico de Nuevo Laredo. Y el tema que trataremos en este podcast va a ser la arqueoastronomía. ¿Alguien sabe qué es la arqueoastronomía? Adelante. Bueno, para empezar, mi nombre es Damián y la arqueoastronomía es básicamente cómo nuestros antepasados llegaban a utilizar la astronomía o cómo la entendían ellos. En pocas palabras se puede decir que sí, en parte sí. También considero que es de cómo entendían nuestros antepasados la astronomía, es qué vestigios llegaron a dejar, que hoy en día, en año 2019, siendo marzo, pues podemos presenciar. Un ejemplo de ellos muy conocido, por lo que son las pirámides. Tenemos las pirámides estamos aquí viviendo en México, las pirámides de Yucatán, por ejemplo. Mencionaban ahorita un compañero, no sé si Chichén Itzá está en Yucatán, sí, ¿verdad? Está en... Sí. Chichén Itzá en Yucatán. Creo que sí. Bueno, Chichén Itzá, sí no está en Yucatán, pero está Chichén Itzá en México. Entonces, estas pirámides fueron creadas no solamente como al ahí se van, es como que, pues aquí es este punto y vamos a poner una pirámide, sino que el día de ayer, que fue 21 de marzo, ayer o antier, que fue lo que fue el equinoccio, antier, ¿verdad? Antier, donde en esta pirámide, cuando es el equinoccio, se ve lo que es la serpiente Quetzalcóatl bajando de la pirámide. Entonces, y solamente ocurre en el equinoccio. Entonces, cómo nuestros antepasados tenían un entendimiento de cómo funcionaba las estaciones o los periodos de tiempo del cielo, para poder haber hecho la pirámide a manera de que en el equinoccio pues se viera este efecto. No sé si ustedes ya sabían de este efecto. Sí. Y después de todo, no fue la única cultura que utilizó las pirámides ni las estrellas para guiarse, sino que diferentes culturas del resto del mundo también lo usaron, que es algo curioso también de analizar. No sé si alguien conoce un poquito más de eso. Bueno, primeramente, buenas tardes. Primeramente, buenas tardes. Yo me llamo Ángel Yair. Es muy bien conocido eso de que las culturas se usaban a base de las estrellas para conocer lo que eran principalmente las estaciones del tiempo que iban a tener, que era lo que estaba mencionando acá nuestro amigo, que era ese principal uso que le dieron a lo que fue los inicios de la astronomía en la Tierra, o la astronomía antigua. No sé si alguien quiere aportar sobre eso, o alguien sepa de eso. Bueno, primero buenas tardes, mi nombre es José Mendoza. Yo lo que he entendido sobre eso de las pirámides es que la mayoría de ellas estaban alineadas, y algo que estudian los científicos hoy en día aún y que no se han podido explicar muy bien es cómo las pirámides, a pesar de la altura que tenían y también de la distancia que había entre ellas, de kilómetros, de miles de kilómetros, cómo podían quedar perfectamente alineadas, ya sea con las constelaciones o a veces entre sí, y que por pura casualidad, no sé, cuando había eclipses o cosas lunares, por así decirlo, se alineaban y comunicaban perfectamente que iba a suceder tal evento. Y otra cosa más curiosa es de que hay pirámides, como por ejemplo de Egipto, que a veces están alineadas con algunas que están aquí en México. Entonces es curioso cómo es posible eso, por lo que hay muchas teorías de que supuestamente a veces los alienígenas vinieron a darles esa información a ellos. O sea, no está nada comprobado, pero son teorías y es curioso porque también los antiguos, lo que estudiaban de astronomía, no solamente se basaban en las pirámides, sino también a veces en calendarios que preveían las estaciones del año o los eventos que iban a ocurrir. Para ellos era algo importante porque era como una guía el universo para ver cómo giraba el mundo, cómo era su entorno. Es cierto. Y algo importante, y antes que nada me voy a presentar, me llamo Maón Recampos, porque no me presenté hace rato. En cuanto a eso de las pirámides, ahorita quería mencionar un poco en cuanto a lo que era la cultura maya. Ellos llevaban un calendario de las estaciones
Digo, en ese tiempo pues no existía lo que se tiene ahora, que los satélites para saber el clima, no sabíamos la posición no se sabía la posición de la Tierra como tal, o no teníamos, bueno, no se tenían los instrumentos tan precisos, pero como ellos solamente con las estrellas podían conocer pues lo que eran muchísimas cosas, ¿no? A tal punto que hicieron su propio calendario. Entonces, pues, los españoles cuando llegan aquí a América, pues ellos piensan que son indios, principalmente porque pensaron que habían llegado a la India, hasta que se dieron cuenta que no era el país de la India, sino que era otra tierra que no conocían. Pues por eso el nombre de indios. Pero, o sea, ellos pensaban que era una gente sin intelecto, vaya a su propia suerte, ¿no? O sea, sin cultura. Y pues nos damos cuenta que no, que tenían una cultura muy desarrollada a tal punto que pues las pirámides hasta la fecha actual pues se siguen preservando. Claro que vinieron los españoles a hacer un desastre total. Pero pues ya eso es punto y aparte. Lo que sí es que, digo, la cultura maya y otras culturas más, sí eran capaces, sí tenían la cultura para poder entender lo que era la astronomía, y que hoy en día seguimos ocupando algunos de sus métodos para poder conocer lo que es pues lo que son las estaciones. O hay veces en que también los antiguos astrónomos de esas culturas relacionaban los eventos, ya sea por algo bueno o por algo malo que vaya a suceder también, como por ejemplo que si pasaba un cometa de tal tipo, significa que iba a pasar una calamidad, cosas así. O también a veces los planetas, por ejemplo el Sol, lo relacionaban con dioses, y eso también es otro motivo por el cual construían las pirámides. Muy bien. Y pues quería comentarles, ahorita estábamos mencionando un poco de las pirámides, quería pasar a otro punto de cómo, no solamente en las pirámides, sino otras culturas entendían lo que era el espacio. Pero antes vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar con esto, ¿está bien? Entonces vamos a una pausa y continuamos.
Muy bien, bueno, regresamos a la charla que estamos, bueno, de lo que estamos platicando ahorita de arqueoastronomía. Y aquí mi compañero Yair quería aportar algo. Vamos a darle su tiempo. Bueno, una de las cosas que también cabe apartar es que salieron muchas cosas buenas de la astronomía, lo que eran las observaciones de los astros planetarios y las estrellas en aquel entonces, pero también salían muchas cosas de supersticiones que provocaban locura y destrucción en algunos lugares. Cabe destacar, por ejemplo, en la cultura china, se sabía en la antigua China que los cometas eran una predicción hacia las catástrofes que provenían a sus tierras, ya sean cultivos, enfermedades, matanzas. Como bien sabemos, en aquel entonces era muy normal que pueblos conquistaran a otros por recursos, por bienes. Tenemos a las culturas mongolas, las vikingas, los cristianos avanzando. Entonces, para ellos cualquier signo de un cometa, dependiendo de las estelas, iba a ser la maldición que proveía su pueblo. Y es algo que era muy temido en aquel entonces. Y pues de hecho también tenían, si mal recuerdo, también lo que eran las estrellas fugaces lo tomaban la parte contraria de los cometas, lo tomaban como algo positivo, como un signo de buena suerte. De ahí, primero que nada, yo soy Ángel Sebastián, quería comentar acerca de otro aspecto de la arqueoastronomía en cuanto a otra civilización que hubo. No se sabe quién lo hizo, pero es la tan conocida estructura de piedra que se llama Stonehenge, que está ubicado en Inglaterra. Se decía que esto fue hecho por una antigua civilización, aunque todavía no se sabe por cuál fue hecha. Algunos incluso hasta dicen que fue hecho por extraterrestres, porque no hubo una ciencia cierta de cómo es que se acomodaban esas piedras. Algunos dicen que forma parte de un calendario astronómico y que se relaciona parte con el sol y la luna, pero tiene que ver con la astronomía, solamente que no recuerdo exactamente en cómo se relaciona esto con la astronomía. La primera vez que vi Stonehenge fue en el Windows XP. No se lo llegaba a conocer. Lo primero que te salía ahí en la portada, en el escritorio, ahí salía, ¿no? Entonces, realmente desconozco mucho. Hace como un año, en vacaciones de verano, fui a un museo que se encuentra allá en Chilpancingo, que se llama La Avispa. Y pues es un museo interactivo, es para niños y jóvenes. Entonces ahí tienen unos como cubitos de tipo como esponja dura, pintados de tipo piedra. Y tienen para que los niños ahí armen su propio Stonehenge, ¿no? Te dan ahí la figura, la foto, pero pues tú tienes que armarlo, ¿no? Entonces, normalmente los niños no se pueden armar eso, se pueden aventárselos o X cosa, ¿no? Yo era el único ahí raro que se puso a armar esa figura, ¿no? Y tengo la foto, pero no, está padre. Bueno, ¿sí? Siguiendo con lo que dice aquí el compañero acerca de la estructura, se sabe también que incluso en la cultura maya tienen observatorios, pero se sabe que tienen muchos artefactos que resultan elefantes blancos para las culturas de hoy en día. Aparte de eso, incluso en las culturas que nosotros conocemos, como fue la cultura de Mesopotamia, la cultura egipcia, las culturas chinas antiguas, las nórdicas, ellos, por así decirse, que formaron lo que fueron los calendarios que guiaron o que guían ahorita a la civilización. Pero también es muy sabido que muchos de los artefactos que ellos utilizaban para lo que era la observación de los astros sigue siendo desconocida para nosotros. Y es un punto más al caso misterioso de lo que mencionaban de las pirámides, ¿no? Ok, pues gracias. Ahorita vamos a ir otra vez a una pequeña pausa y vamos a continuar con este tema que es bastante interesante.
Ok, y ¿alguien sabe cómo antes interpretaban las culturas antiguas lo que veían de los astros? O sea, ¿cómo influenciaba en ellos? Bueno, una de las culturas más famosas que también eran por los sacrificios que hacían eran los antiguos mayas o los aztecas. Ellos hacían sacrificios teniendo la creencia de que cada cierto tiempo, dependiendo a las alineaciones, por así decirlo, estelares, sacrificaban a personas, normalmente eran a mujeres vírgenes o también a niños, les sacaban el corazón y a veces los que hacían el sacrificio se bebían la sangre de ellos, o sea, todo encima de la pirámide, dependiendo de a qué dios le fueran a rendir el tributo. Entonces, esto ha generado mucha polémica porque era algo muy, muy cruel, de cierta manera, y no se sabía si era cierto eso de que tenían dioses como tal, o si existieran esos dioses para hacer ese tipo de cosas. Sí, y bueno, ahora relacionando, porque pues bueno, todo tiene que ver. A raíz de esto, bueno, obviamente hacían los sacrificios pues, para los dioses, ¿verdad? Hacían sacrificios al dios de la lluvia o al dios del agua para que lloviera en los campos, y sacrificaban gente, a veces ganado también. Pero a lo que nos tratamos de enfocar sería a los astros, que son el sol y la luna. Exactamente, incluso, bueno, a raíz de esto hacían o dejaban vestigios, que al final de cuentas es el tema del día de hoy, arqueoastronomía. Hacían pirámides para el dios del sol, o pirámides para el dios de la luna, o la dios de la luna, o el dios de la lluvia, del agua. Entonces dejaban estos vestigios como representación al dios en el cual creían. Entonces, pues es lo que tenemos hoy en día. Tenemos pirámides que fueron hechas para el dios que ellos tenían y que ofrecían sacrificios para tal cosa. Y de hecho, bueno, Mesopotamia no ha sido el único lugar donde hacían sacrificios, ¿no? Tengo entendido que en otras partes también. Sí, de hecho, la cultura nórdica también es un gran ejemplo de eso, ya que muchos de los festejos que manejaban ellos en sus tradiciones eran por estaciones, y ellos se guiaban de eso, y pues gracias a eso, por ejemplo, tenemos lo que es principalmente uno de los más conocidos, es la Navidad, que viene de la cultura céltica, el Día de Brujas, que proviene de una celebración nórdica, de hecho. Pero hay una cosa que cabe mencionar, que al momento de hablar de lo que son los vestigios de la astronomía, es muy claro que también se debe mencionar lo que era el panteón de los dioses de esas culturas, ya que principalmente en aquellos entonces, debido a sus conocimientos, para ellos cualquier cosa que fuera imponente se era como un dios. La lluvia, la cosecha, el sol, el viento, las tormentas, las estrellas, para ellos representaban sus dioses, y a partir de ahí, del conocimiento, de la observación, ellos fueron dando esos vestigios que nos van formando, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba mi compañero aquí, en la cultura nórdica se hacían sacrificios a esos dioses para obtener, por ejemplo, cosecha, más furia, más ganadería, lo que fuera, y eso se hacía conforme a las creencias de estos dioses. Y por ejemplo, un ejemplo muy conocido, muy emblemático, es que en la cultura romana los nombres de los dioses son los nombres de nuestro sistema solar, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando está la parte de los dioses griegos, y cuando llega Roma para conquistarlos, hay dioses que tenían un nombre, por ejemplo, Poseidón, que en el caso para los romanos lo llamaron como Neptuno. O sea, la cultura romana y griega como que dice... Sí, aquí lo que los romanos no hicieron, por ejemplo, lo que hicieron aquí los españoles en México, de que literalmente fue directamente imponer lo suyo, ¿no? Aquí fue una mezcla. Los romanos se impresionaron tanto con lo griego que quisieron mezclar ambas culturas. Entonces tenían los mismos dioses, claro, había dioses exclusivamente griegos, había dioses exclusivamente romanos, pero también había dioses que eran mezcla de los dos, que eran el mismo pero con diferente nombre. Otra vez mencionando este caso estaba Poseidón / Neptuno. Por ejemplo, también estaba Ares, que era el dios de la guerra, y en Roma era Marte, el dios de la guerra. Y es muy curioso porque... O Erebus. Erebus. Y
comentando eso mismo de lo de que Ares se le consideraba Marte, los romanos veían este planeta que era considerado el planeta de los dioses, donde era ubicado el Monte Olimpo, así es como se llama el volcán más grande, se puede decir, del sistema solar, el Monte Olimpo. Se decía que este era el planeta de los dioses porque ahí los dioses eran donde tenían sus batallas, de ahí porque ellos pensaban, ya que el planeta se ve rojo, pensaron que era la sangre de los dioses, ya que ahí tenían ahí sus batallas. Oye, y está interesante porque pues desde niño te muestran lo que fue la cultura griega con películas, ¿verdad? Ya ves que Disney sacó que Hércules, ¿qué otros han sacado? La Sirenita. La Sirenita también, Neptuno, Poseidón. Entonces, desde muy niños ya prácticamente estás aprendiendo de la cultura, bueno, ahora voy aprendiendo que es de Grecia y de Roma, ¿verdad? Sí. Una mezcla de los dos. Y de lo del sistema solar, pues realmente no sabía de eso. Pero pues bueno, hoy en día tenemos una muestra clara de que seguimos con esos, pues con los nombres, ¿no? Que nos dejaron al final de cuentas del sistema solar, ya incluso hasta de películas, superhéroes, que de ahí se basó, supongo que Stan Lee, ¿no? Para hacer sus personajes, algunos, ¿verdad? Está muy padre. ¿Sí? Otro dato curioso es que, por ejemplo, de los primeros vestigios que se dieron sobre la astronomía de hoy en día, por ejemplo, se dio por los griegos y eran de filósofos. Es algo curioso porque fueron los filósofos los que dieron, por ejemplo, una proximidad al rayo de la Tierra guiándose a través de las sombras. Dieron los inicios de la geometría euclidiana, que ahora es muy importante la geometría euclidiana. Y de hecho muchas de estas bases son a través también de lo que fue la cultura de Mesopotamia, que dan estos vestigios muy importantes para lo que es la historia moderna, para las construcciones, para lo que es la arquitectura de hoy en día. Y es algo desde mi punto de vista es algo muy impresionante, porque nos damos cuenta desde hace años los conocimientos que tenían a través de lo que era la proyección del sol. Las estrellas les daban, por así decirlo, información suficiente para saber cómo iban a hacer sus cosechas, las estaciones del año. Okay, aquí buscando un poquito la información, antes de ir a una pequeña pausa, tengo los nombres de los dioses de la antigua Grecia y a qué planeta se le... Bueno, el nombre de ellos, bueno, ¿qué planeta sí. exactamente? Entonces, Zeus es Júpiter, Sí. Por ser el más grande. Por ser más grande, por ser más importante. Después, Cronos es Saturno. Urano, pues es Urano. Ese queda igual, ese se queda igual. Poseidón, Neptuno. Gea es Telus o la Tierra. Afrodita es Venus. Ares es Marte, como mencionabas ahorita. Hermes es Mercurio y Hades es Plutón. ¿Okay? Entonces, vamos ahorita a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con más de este podcast.
Muy bien, regresamos al podcast y vamos a ver el tiempo. ¿Quién es el que había pedido tiempo ahorita? Ah, Aquí, sí, también. hablando sobre terminando de hablar sobre eso de los dioses grecorromanos, no todos los dioses se les puso nombres de planetas porque pues no hay tantos planetas como para darle un nombre de planeta, ¿vale? Pero le pusieron un nombre con relación a lo que están haciendo. Por ejemplo, el dios Hefesto, que era el dios de la forja, dios de la construcción, de lo que eran materiales, armas, todo eso. Para Roma le pusieron Vulcano. ¿Por qué? Por relación a los volcanes, de ese material supuestamente hacían las armas de los dioses y todo ello. Ya, está interesante. Ahora mencionabas, Leonardo, unas cosas que querías compartir. Sí, de los instrumentos que se usaban antes para hacer mediciones y todo ese tipo de cosas, sí. Bueno, no, más que nada aquí, cómo se relacionaban con las mediciones. Ok. O sea, de cuenta, en referencia al sol, que tanto ha afectado, no sé, por ejemplo, fue cuando se inventó el reloj, los relojes de piedra, se inventaron en relación a la posición del sol, como proyectaba una sombra, y la sombra era proyectada se proyectaba la sombra y a través de medidas trigonométricas sacaban los ángulos, y en cuanto a los ángulos se iban sacando pues, las fracciones de oro, por así decirlo. Sí. ¿Qué más? Está lo que es el astrolabio. El astrolabio es un instrumento que permite determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste. La palabra astrolabio significa el que busca estrellas. Es uno de los instrumentos que usaban antes para posicionarse para buscar dos ángulos en específico, en relación de aquí y la estrella más cercana. ¿Qué sería lo que es el cuadrante? El cuadrante es una variante del astrolabio, instrumento aún más antiguo del cual también derivan después el sextante. El cuadrante consiste en un cuarto de círculo graduado de 0 a 90 grados, del cual en su ángulo recto cuelga una plomada que indica la dirección vertical. El cuadrante se usó en la astronomía y en la navegación. En esta última tuvo mucho éxito por ser un instrumento portátil de fácil construcción y manejo. Los astrónomos lo usaban para medir la altura de los astros por encima del horizonte y los marinos para determinar la latitud a la que se encontraban sobre el globo terráqueo. Esto lo hacían midiendo la altura sobre el horizonte de la estrella polar, para el caso del hemisferio norte, como también de estrellas importantes en el caso del hemisferio sur. También para determinar la altura del sol a mediodía y así la hora del día. Es uno de los ejemplos de las herramientas que se usaban antes y fueron muy importantes para la sociedad en cuanto, por así decirlo, lo que es la ciencia y la vida cotidiana, que sería el comercio y la exploración del planeta en aquella época. Sí, considerando que, quizás no eran tan precisos, o quizás sí. Quizás sí, porque usaban cálculos trigonométricos para sacar las fracciones. Hoy en día seguimos usando esas cosas, pero para nosotros se nos hace algo común porque, además de que estamos en una sociedad de ciencia actualmente, pero en aquella época no era tan común. O sea, ¿cuántas personas tenían acceso a conocer tales funciones trigonométricas y a poder desarrollarlas de manera correcta? Sí, claro, y ahorita hoy en la escuela ya no les gustan las matemáticas, de verdad. Piensan que no sirven para nada y ya no saben que nuestra cultura fue hecha base de matemáticas. ¿En qué voy a usar Se van para trigonometría y todas esas cosas. Así es. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresando vamos a dar lo que son nuestras conclusiones de este tema para poder cerrar con el podcast del día de hoy.
mi nombre es Ernesto y una conclusión respecto a este tema, se me hizo muy interesante la manera en la que medían el tiempo nuestros antepasados. Estaba viendo que la cultura egipcia tenía algo llamado diagrama celestial que representaba constelaciones circumpolares en forma de disco, las cuales se dividían en 24 secciones y estas a su vez eran representadas como una hora de cada día. ¿En qué tiempo fue más o menos eso? En 1470 a.C. Un dato interesante. Sí, está interesante. Siguiendo con ese tema, es interesante saber desde cuándo la antigüedad empezó a estudiar los astros. Se delata que hace 17.000 años se encontraban pinturas de las constelaciones y sobre la astrología, que eran ya cosas muy viejas, y sobre eso también que por qué el ser humano empezó a estudiar la astrología. Hubo una razón, la cual era que era necesario saber el tiempo, y cómo saber el tiempo era ver el cielo, era ver las estrellas, la rotación de la luna, el sol, y para ello pues las personas de la antigüedad pues diseñaban pues los calendarios de sol, de roca, y con ello hacían una estimación del día y de la noche para saber cuándo es mejor cosechar, cuándo es mejor cazar, y ese tipo de cosas que hizo que sobreviviéramos. Así es. Te digo, nada más haciendo un paréntesis, que digo, la Tierra y su movimiento alrededor del Sol pues es casi exacto, ¿verdad? Siempre tarda lo mismo. Lamentablemente hoy en día, pues con todo esto de la contaminación ya es muy difícil ya predecir cómo va a ser la estación, porque ya estamos totalmente alterando el clima, ¿verdad? O sea, antes se basaban en eso para poder sembrar. Hoy en día ya es muy difícil pues vaya a saber eso, porque pues no... Ya es un delfín marino. Sí, ya es un enigma, ¿no? Saber que al rato, por ejemplo, aquí en Nuevo Laredo, en la mañana está frío, en la tarde hace calor, en la noche llueve, entonces pues ya está todo loco. ¿Sí? Bueno, pues en conclusión, pienso que la astronomía es una ciencia muy interesante, y sobre todo porque gracias a esta ciencia se formaron la mayoría de los conocimientos que tenemos hoy en día, y estamos pues con los conocimientos de los días, de cuándo son las estaciones, de los nombres de los planetas, y es algo que todavía no hemos podido descubrir del todo, y que apenas hemos descubierto un 1% del 99%. Apenas hemos salido de nuestro sistema solar y apenas estamos como que queriendo viajar a otro planeta, aterrizar a otro planeta. Entonces siento que es una área que se tiene que investigar mucho más, porque tiene mucho más que revelar. Que sí, Isaac Newton, ¿no? Conocemos una gota de todo el océano. Conocemos, se da cuenta que es un granito de arena en una playa. Sí, casi Nuestra nada. galaxia es un pequeño puntito en un mar de galaxias. Como es el vestigio. O como lo hemos dicho antes, un pequeño punto azul en el Sí, cielo. es como un granito de arena cayendo al agua, o sea, no notas la diferencia. ¿Alguien más quiere dar su conclusión para, si no, dar por concluido este tema? Bueno, desde mi punto de vista, creo que resulta pues, muy interesante entender lo que fue para las culturas antiguas, el conocimiento de las estrellas, de los planetas, ya que pues, en aquel entonces, pues, como se mencionó anteriormente, incluso las culturas griegas podían observar los planetas libremente sin usar un telescopio, ¿no? Algo que resulta una odisea hoy en día. Sí, Ya eso que, de pues, que sacas tu lado y estás como que apuntando. Oye, ese soy yo. Sí, aquí te subí. Sí, ya tenemos ya, por ejemplo, como experiencia personal, muy malas experiencias tratando de ver lluvia de estrellas y nos toca ver puras nubes. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Cómo ellos se guiaron, cómo aprendieron y cómo ellos nos sentaron las bases para lo que son ahora las fechas de las estaciones, principalmente lo que son las estaciones del año o cómo eran en aquel entonces. Incluso nos dieron, por ejemplo, conocimientos matemáticos, filosóficos, y nos abrieron un mundo enorme a lo que fueron los inicios de lo que es la astronomía hoy en día. Y pues gracias a eso hoy en día se ha desarrollado mucha tecnología y se sigue desarrollando tecnología a partir de que, vaya, en el pasado alguien se detuvo y miró al cielo y quiso saber algo.
algo en específico. Como dijo nuestro compañero, el saber la hora. A partir de que quisieron saber la hora, al día de hoy descubrimos tecnologías muy avanzadas para nosotros, o sea, materiales que podemos desarrollar ligeros en el espacio, experimentar, buscar nuevas maneras de, no sé, transporte, combustibles. O sea, es una maravilla lo que nos ha dado. Gracias a ello tenemos tanto por descubrir. Sí es, entonces, digo, haciendo la invitación a aquellos que nos van a escuchar, no se queden con la duda, ¿sí? Es lo que mencionaba ahorita nuestro compañero Leonardo. A base de una pregunta, pues es que tenemos ahora toda la tecnología, ¿verdad? De que alguien se tomó el tiempo para preguntarse el porqué de las cosas. Entonces, a veces cuando somos niños preguntamos y nos dicen que somos bien preguntones y nos damos sapo, ¿verdad? Pues es que una pregunta lleva, o sea, la respuesta de una pregunta te lleva a hacer nuevas preguntas, muchas nuevas preguntas, demasiadas para ser exacto. Y como seres humanos somos curiosos por naturaleza. Que la sociedad a veces lo quiera reprimir, es muy diferente, pero como seres humanos somos curiosos y pues que ese sea nuestro objetivo, que ante la curiosidad no nos quedemos ahí, no nos quedemos en, bueno, pues vamos a esperar a que alguien más lo descubra, sino que nosotros podamos tener esa iniciativa de averiguar, de indagar el porqué de la pregunta que estamos teniendo. Ok, entonces, si no hay nada más que quieran comentar, entonces vamos a dar por concluido esta sesión. Sí, muchas gracias al taller por permitirnos hacer nuestro podcast en colaboración con ustedes en esta sesión. Espero que lo hayan disfrutado, lo hayan pasado bien con nosotros y muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el Tecnológico de Nuevo Laredo. Y solamente para terminar, si hay algún tema que les gustaría que se pudiera tratar en la siguiente, a favor de hacérnoslo saber y con gusto vamos a ponerlo en la lista para que podamos hacerlo lo más pronto posible. Agradecemos a todos y pues muchas gracias.